Bienvenidos a Fuente Original. En esta hora quiero hacerle una entrevista aquí a la persona presente, llamada Roberto Delfino. Muy contento de tenerlo aquí en Fuente Original y gracias por venir. Cuénteme un poco quién es Roberto Delfino. Bueno, yo soy misionero de una institución que se llama Asociación Cultural de Estudios Gnósticos, ¿ya? Y que esta institución se dedica a difundir un conocimiento milenario que es perenne y universal, que siempre ha estado a lo largo de la historia de la humanidad y de la creación misma. Entonces, en mi caso, soy misionero nacional de esta institución y en este momento he venido a entregar cursos de Gnosis acá a la ciudad de Santa Bárbara. Muy bien. Queríamos saber un poquito para la gente que aún no conoce sobre el tema gnóstico. ¿Qué es para Roberto Delfino la Gnosis? La Gnosis es el conocimiento de la creación, es el conocimiento real de todo cuanto existe y que a lo largo de la existencia diferentes hombres y mujeres han sentido ese llamado interior que viene de la conciencia del alma por descubrir la verdad, lo real, querer salir de conceptos, de teoría y llegar a la fuente, a la parte original donde está el conocimiento real de la creación. Hay mucha gente también que tiene dificultad para el tema de la meditación. Mucha gente que sufre de ansiedad y en muchos comentarios han hablado sobre este tema. ¿Cuál es para usted la mejor manera de meditar, o si hay una mejor manera? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Es necesario que todo ser humano comprenda de que debe conocerse a sí mismo, debe conocer el vehículo en el cual está andando, en el cual está expresándose acá la tercera dimensión, que es el cuerpo físico. Cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la mente, las diferentes partes de este cuerpo maravilloso que la naturaleza nos ha dado. Y para poder meditar, los problemas radican en que la persona no se conoce a sí mismo. Entonces, a veces le juegan en contra las emociones o la misma mente por falta de conocimiento sobre ella. Lo que podríamos también saber un poquito más para la gente es qué es el tema de la mente, qué es el tema de la personalidad o del ego. En cuanto a la mente, veníamos diciendo de que la gnosis es el conocimiento real de la creación, por ende tiene el conocimiento de todo cuanto existe, de plantas, animales y también del ser humano, lo he estudiado completamente. Es necesario que el ser humano se conozca a sí mismo para que pueda manejar conscientemente las diferentes partes del cuerpo. Entonces, en cuanto a la mente, es necesario que el hombre se conozca a sí mismo y conocer que Dios, para poder crear, usa tres fuerzas, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gnósticamente es luz, calor y sonido. Esas tres fuerzas lo podemos ver, fueron estudiados en todas las antiguas culturas, por ejemplo, la hindú, Brahma, Vishnu, Shiva, tenemos los egipcios, Isis, Osiris, Horus, y así, si lo estudiamos en cualquier cultura, van a estar. Entonces, Dios para crear, crea con esas tres fuerzas, y después organiza esas creaciones con la ley del 7, es decir, que crea en 7 dimensiones. Acá tenemos el largo, ancho y alto, y la cuarta dimensión es el tiempo. La quinta es el mundo astral, conocida como la eternidad. La parte superior de la quinta dimensión encontramos allí el mundo mental. Más allá tenemos el mundo electrónico, la sexta dimensión, mundo causal. Y en la parte superior, allá tenemos el mundo búdico, en esa dimensión que es la sexta. Y la séptima es el mundo del espíritu. Ahí tenemos 7 dimensiones. Entonces, cuando hablamos de la mente, estamos hablando de un cuerpo que todo ser humano tiene, que es el cuerpo mental, porque tiene 7 cuerpos, uno físico, un vital, astral,
mental, un causal, un búdico y un átmico. Entonces la mente es un cuerpo y que está en la quinta dimensión. Pero ese cuerpo mental tiene un órgano acá en el cuerpo físico en el cual se expresa, que es el centro intelectual, que es el cerebro. El órgano que acá se usa para poder ese cuerpo expresarse acá en nuestro cuerpo físico. ¿Sí? Entonces, es necesario que nosotros comprendamos cómo está ese cuerpo mental. Y ese cuerpo mental está manejado por diferentes elementos que el ser humano ha ido creando, que son los diferentes agregados psicológicos, que son elementos en los cuales está personificado todos los errores de tipo psicológico que hemos cometido. Y esos elementos son los que ponen los diferentes pensamientos, los diferentes problemas, crean problemas por todo. El maestro Samael dice que el ego es un nudo en el fluir de la energía universal. Entonces no dejan que nada fluya, todo lo complican, todo lo hacen difícil. Y acá, en nuestro cuerpo, la mente, es necesario que conozcamos que ella tiene 3 niveles. La mente tiene 3 niveles que toda persona debiera conocer. Está la mente sensual, que es la mente, la parte más baja de la mente, que es aquella que trabaja con los 5 sentidos de percepción que tiene nuestro cuerpo físico: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Es decir, todo lo que acá nos llega impacta a la mente, como el río que vemos acá. ¿Ven? Si nosotros tiráramos una piedra al río, generaría unas ondas ahí en el agua, el golpe de esa piedra, una reacción. Lo mismo pasa en nuestra mente, que cualquier impresión que entre por cualquiera de los 5 sentidos genera una reacción en nuestra mente. Y esa reacción es de la mente sensual hacia las diferentes impresiones que estamos recibiendo. Por ejemplo, vemos a un perrito y esa impresión impacta la mente y la mente reacciona. Eso que reaccionó fue la mente sensual. Vemos un auto, entró una impresión y esa que reacciona es la mente sensual. Vemos, no sé, a alguien de sexo opuesto, esa impresión impacta la mente y lo que reacciona es la mente sensual. Esa es la que nos hace terriblemente reaccionar. Más allá tenemos la mente intermedia. La mente intermedia, esta se limita a creer. Allí están nuestras creencias, que soy bueno, que soy malo, mejor que otros, que esto es lo bueno, que esto es lo malo, que mi religión es, que mi partido es, tal cosa. Esa mente intermedia es donde están nuestras creencias, nuestros fanatismos. Y ese fanatismo es información que nosotros no hemos comprobado, pero que la hemos aceptado como tal. Y esa información condiciona el diferente comportamiento del ser humano. Por ejemplo, vemos un perro, reacciona la mente sensual, pero después pasa a la mente intermedia y decimos, eso es tal cosa, es un perro, y los perros son tal cosa. Es información que tenemos ahí, pero la verdad sobre el perro no la conocemos, tenemos una información. Y la mente que realmente nos sirve es la mente interior. Esa mente interior es el aspecto más elevado de la mente, que es la mente que trabaja con los datos aportados por la conciencia superlativa del ser, que es aquella mente que se expresa en el silencio, que se expresa en quietud. Por ejemplo, si acá en este lugar hiciéramos una meditación, tendríamos que relajar el cuerpo, relajar la mente, y en esa quietud de la mente es donde se expresa la verdadera naturaleza del cuerpo mental, que es en quietud. Ahí, en esa quietud, actúa la mente interior y adviene el conocimiento real que viene de adentro, de las esferas superiores de nuestro ser. Y eso hay que lograrlo a través de prácticas para ir aquietando la mente, frecuentar el campo y otras prácticas que enseñamos en nuestros estudios. Otra cosa que siempre la gente se pregunta, la gente que ha comenzado un camino espiritual, es ¿cuántos cuerpos tiene el ser humano? Porque existe el cuerpo físico, pero aparte del cuerpo físico, se habla de cuerpos sutiles. ¿Qué nos podría decir usted sobre los cuerpos sutiles? Todo lo que Dios, esa fuerza creatriz que está presente en toda la creación, todo lo que crea lo organiza con la ley de 7. Entonces, todo es séptuple en su constitución. Un árbol es séptuple en su constitución. El ser humano también es séptuple en su constitución. Tiene un cuerpo físico que le permite expresarse en la tercera dimensión, tiene un cuerpo vital que es de la cuarta dimensión,
tiene un cuerpo astral que usa cuando sueña, cuando va al descanso, va al mundo astral. Algunas personas se desdoblan conscientemente, lo hacen a voluntad, salen del cuerpo físico, flotan, viajan a otros lugares volando, porque lo puede hacer, toda persona lo puede hacer. Eso es lo más natural. Lo natural es que no aprendamos a hacerlo, que no sepamos hacer. Tenemos más allá el cuerpo mental, el cuerpo de la mente, después tenemos el cuerpo causal, después tenemos el cuerpo búdico y después tenemos el cuerpo átmico, que es el ser, nuestro origen, el espíritu. ¿Cómo podríamos también sanar un poco el tema de la ansiedad? Sanar un poco el tema de la ansiedad social, que es como lo que más está acomplejando a la persona hoy en día, la ansiedad social, el tener que ir a un lugar y ponerse de alguna forma nervioso. ¿Cómo podríamos mejorar eso? Bueno, para poder superar aquello es necesario que la persona se conozca a sí misma, conozca quién es el que está manejando el cuerpo, cómo funciona el cuerpo, las diferentes partes. Eso lo enseñamos en los cursos que damos de Gnosis, ahí en cada una de las sedes que tenemos a lo largo del territorio nacional. Y siempre estaremos enseñando en profundidad para que el ser humano se conozca a sí mismo. Pero esas emociones son generadas por elementos psicológicos que el ser humano ha creado. Y que adentro de esos elementos está lo que tiene valor en el ser humano, que es la esencia, el material psíquico con el cual puede crear el alma. Pero esos elementos psicológicos, que la misma persona a veces desconoce que los tiene, o algo otro sí lo aceptan. Alguna persona dice, cuidado que me voy a enojar porque me va a salir el indio. Ese indio es un yo. Me dio el patatú, cosas así, son términos que usa la gente. Y eso es porque un elemento psicológico lo está manejando y lo está haciendo actuar de esa forma. Entonces, esos elementos son los yoes. Y de esos yoes hay personas que tenemos de la preocupación, de la ansiedad, del miedo y todo aquello. Porque son elementos que nosotros mismos hemos creado y que nos causan mucho daño y que tenemos que sentir la necesidad de eliminarlos. La gnosis nos entrega las claves para eliminarlos. Otra cosa que aqueja mucho al ser humano es el tema de la sexualidad. Por ejemplo, se ve mucho infidelidad a lo largo y ancho del planeta. Mucha infidelidad de parte de hombres y mujeres y mucha atención hacia ámbitos como la pornografía. ¿Cómo podríamos mejorar esos aspectos en el ser humano? Todo el mal que aqueja al ser humano es producto de la ignorancia. Grandes sabios lo dijeron así. Existe un mal que es la ignorancia y un bien que es el conocimiento. Entonces, el ser humano, como desconoce el estado en el que está su conciencia, el material que tiene para crear el alma todavía no la tiene que crear con ese material. Dentro de en su interior lleva muchos elementos psicológicos dentro de los cuales está atrapada la conciencia. Y esos elementos siempre lo inducen al error. Lo hacen ver como correcto lo que es incorrecto. Hacen ver como que es hacer algo bueno, algo que le está causando mucho daño. Por ejemplo, un yo infiel, a la persona le puede decir que le está haciendo súper bien, le enseña cómo conquistar varias personas del sexo opuesto. Pero si esa persona comprendiera las leyes que le rigen acá en la creación y que eso le está causando un tremendo daño, no lo haría. Porque eso que le está haciendo a otros, tarde o temprano lo tendrá que vivir él. Tendrá que sufrir las consecuencias del daño que le está haciendo a otro. Si es infiel a una persona que lo ama, en la otra existencia, porque nosotros solamente tenemos una existencia, tenemos varias, en otra oportunidad le tocará a él que le hagan eso que él le hizo a otro, porque lo hizo por falta de conciencia. Y acá nosotros vinimos al mundo físico a hacer conciencia de esta creación, a hacernos conscientes de sí mismos. Entonces, como de eso no tiene conciencia, le tocará enfrentarse a eso, a que otra persona le haga lo que él le hizo a otro. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es no hacer a otros lo que a uno no quiere que le hagan. Entonces, en cuanto a la energía, nosotros debemos comprender de que hay una fuerza que es la más poderosa en la creación, que es el amor. Y que si el ser humano trabajara con esa fuerza del amor, obviamente tendríamos matrimonios como tales, hogares como tales, donde reinar esa fuerza del amor, que papá, mamá e hijos sean todos felices en ese hogar. Pero las causas de ese dolor
radica en el manejo de la energía sexual, por la forma en la que el ser humano maneja su energía, y que el matrimonio y que el maestro Samael dejó en sus libros las enseñanzas profundas para que el ser humano comprenda cuál es la auténtica sexualidad, cuál es la forma correcta de cual Dios enseñó al ser humano a vivir esa sexualidad, que es la suprasexualidad, que es crear la fuerza maravillosa del amor y con esa fuerza imantar a todos los seres que lo rodean en el hogar y eso en todo. Otra cosa que podríamos mencionar es ¿cuántos tipos de sexualidad existen en la gnosis? Bueno, en la gnosis existe un tipo de sexualidad, que es la suprasexualidad, que es la sabia utilización de esas energías creadoras. En esa energía tenemos el potencial para crear, entonces la gnosis nos da herramientas para poder transmutarlas y poder beneficiarnos con nuestras propias energías a través de la transmutación, regenerar cada átomo, cada célula de nuestro cuerpo y también de nuestro cerebro, y poder hacer creaciones de tipo espiritual por esa misma energía, que es la magia sexual, la energía. ¿Cuáles serían los tipos de sexualidad que de alguna forma afectan al ser humano? Tipos de sexualidad encontramos tres, si lo quisiéramos definir de esa manera. Tenemos la más exaltada, es la suprasexualidad, la que han practicado los grandes guías de la humanidad como Jesús el Cristo, Buda, Krishna. Todos aquellos seres lograron su autorrealización íntima del ser, que es lo que la gnosis persigue, difundiendo su conocimiento, que todo ser humano logre aquello, el desarrollo de todo el potencial humano. Y ellos lo lograron a través de la suprasexualidad. Todos ellos tuvieron esposas, sacerdotisas, con la cual practicaron la magia sexual, la transmutación de sus energías para convertirse en superhombres. También tenemos la sexualidad aparentemente normal, que es la que usa el ser humano para reproducir la especie, unión hombre-mujer, pero hay pérdida de energía sexual allí. Igual eso no está del todo correcto, no está correcto. Y tenemos la otra, que es la infrasexualidad, porque en la infrasexualidad de donde se vive una sexualidad, pero para dar rienda suelta a los instintos animales del ser humano, donde más que haber una caricia, más que haber un trato, un respeto, hay allí un odio, una violencia, donde se ve eso como un instrumento de placer, nada más que aquello. Eso denigra mucho al ser humano. En cambio, la suprasexualidad nos enseña de que cuando un hombre y una mujer quieren tener un hijo, se tienen que poner de acuerdo, pedirle a su ser interno que le dé la posibilidad de ser padres, y el ser permite que se escape un espermatozoide, fecunda el óvulo y nace un hijo completamente sano, sin dolor en el parto, inmaculadas concepciones. Eso es lo que la gnosis nos invita a realizar, nos invita a integrarnos con esos misterios que siempre se le fueron entregados al ser humano, pero desde el origen mismo de la creación, y después se entregaron de manera muy velada a quien lo estaba preparado. ¿Qué nos podría platicar de la infrasexualidad? Como detallando un poquito más en ese ámbito de la sexualidad, de la infrasexualidad. La infrasexualidad, allí nosotros encontramos todas las raíces del dolor que sufre el ser humano. En la infrasexualidad encontramos la pérdida de la energía sexual, la energía más exaltada que produce el cuerpo humano, y con la cual alimentamos los diferentes elementos psicológicos que cargamos en nuestra psiquis y que nos causan dolor, que nos inducen siempre al dolor. Todo el dolor que sufre el ser humano está inducido por esos elementos que nos manejan, que son los yoes. En esa infrasexualidad se pierde la energía sexual y se pierde todo el respeto por el aspecto femenino, por la mujer, y se le ve como un instrumento de placer, donde allí en ese acto se alimentan los diferentes instintos animales del ser humano, donde se llega muchas veces a vivir una sexualidad casi más baja que la que misma practica el reino animal. Y el ser humano no se da cuenta, cree que es él el que disfruta eso, cuando la verdad son los elementos psicológicos los que disfrutan aquello. Nos enseña el maestro Samael, aún peor, de que si el hombre y la mujer supieran lo que van a perder cuando van a unirse sexualmente y pierden la energía,
en vez de ir riendo, irían llorando. Otra cosa como para aclarar un poco a las personas, ¿quién es Samael Aún Weor? Samael Aún Weor es el presidente fundador de la Asociación Cultural de Estudios Gnósticos a nivel mundial. Él nació el 6 de marzo de 1917 en Colombia y desencarnó el 24 de diciembre de 1977. Y él durante su vida buscó el conocimiento real, la divina gnosis, logró encontrar el camino secreto que conduce al ser y logró su autorización íntima del ser. Y sus enseñanzas, que él las trae de los mundos internos, cumpliendo esa misión de enseñar a la humanidad el conocimiento real, la divina gnosis. Él fundó el movimiento gnóstico y todas las instituciones gnósticas a nivel mundial con el único objeto de que esta enseñanza llegue a todos los seres humanos sin distinción de raza, credo, color y situación económica. O sea, podríamos decir que las personas han sido manipuladas de alguna forma por sus propios yoes psicológicos, aspectos psicológicos. Sí, eso es así. El ser humano está manejado por fuerzas que él mismo desconoce y que lamentablemente nosotros mismos hemos creado. Y esos elementos son los que nos causan mucho dolor. No sé si quiere hacer algún tipo de invitación a la gente para estos estudios gnósticos. Sí, toda persona que sienta el anhelo por querer saber la verdad, por querer descubrir en sí el conocimiento, que se acerque a cualquiera de las instituciones, a cualquier sede que esté a lo largo del territorio nacional y también está establecido en los diferentes países del mundo, acá en Sudamérica, casi en todos los países, también en Centroamérica, en Europa y así estamos establecidos en varios países. Ya pues, muchas gracias. Hemos finalizado esta pequeña entrevista. Ojalá en un futuro pudiera haber una otra. Vamos a ir viendo a lo largo del transcurso de los momentos. Y hasta la próxima. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Infinitas gracias por conectar con Fuente Original.